la presentación que les voy a platicar el día de hoy, eh, inicialmente la había titulado Silicio, este, alternativa de solución para plantas sometidas a estrés salido, que es muy parecido a lo que estamos viendo en la pantalla. La idea de mostrarles un poquito de lo que estoy trabajando, de lo que estoy haciendo, es principalmente para difundir un poco el conocimiento que se está generando y pues también de alguna manera para realizar conexiones, realizar algunas colaboraciones en medida de lo posible. Entonces, pues vamos a empezar. Miren, sabemos todos que a nivel mundial y con los cambios climáticos, pues han sucedido algunas cosas importantes que afectan a la parte agrícola. Esta cuestión actualmente está enfocada en muchos tipos de estrés que provocan que el crecimiento y el desarrollo de las plantas, pues de alguna manera se detenga o se limite, o que la planta prácticamente no alcance el potencial máximo de crecimiento y de desarrollo. Estos tipos de estrés eh, están principalmente dados por cuestiones de clima, temperatura, cuestiones de cierta concentración de compuestos en la atmósfera, como el ozono, el CO2, incluso cuestiones de radiación, que en conjunto pues, han provocado un problema muy importante a nivel mundial. Particularmente uno de ellos, y es el tema que nos involucra el día de hoy, es la cuestión de la salinidad. La salinidad de agua y suelo, pues es una de las cuestiones de mayor impacto en el sector agrícola y cada vez se está incrementando más este problema. Todos sabemos que es en cierta parte como consecuencia del cambio climático, pero también de algunas actividades que hacemos en la parte agrícola o que hacemos mal. Se estima que, fíjense, alrededor del 10% del suelo a nivel mundial y 20% de las áreas de producción agrícola están sufriendo por una cuestión de sanidad, obviamente en menor o en mayor grado, y que también depende del tipo de plantas que se tiene o que se cultiva. Y como ya sabemos, dado que estamos en una zona árida, incluso, o podemos denominarla también semiárida, sufrimos diariamente con este problema. Cuando hablamos en términos de sanidad, para enfocarnos un poquito a este concepto, hablamos de una elevada cantidad de sales que se encuentran en el agua, en el suelo. Y obviamente esta cantidad o esta concentración tiene un impacto en la planta. El detalle cuando hablamos de salinidad es también saber qué tipo de sal Sí, tenemos ya, o qué ya, planta ya, estamos cultivando. ya Recordemos que sintió las ahí, sales Jason Riggs. tienen, Es los que ahora diferentes no se sales puede tienen salir. diferentes efectos en las plantas. También hay plantas que pueden ser más tolerantes, incluso unas que pueden ser resistentes a cierto contenido de sal y a cierto tipo de sal. Y esto repercute dado que en ciertas zonas predomina un tipo de sal. Ya sabemos en términos generales que la salinidad provoca problemas importantes y principalmente están dirigidos a un problema con estrés hídrico, toxicidad específica, dependiendo del tipo de sal, desbalance nutricional y el incremento en la producción de las especies reactivas al oxígeno. Y esto es importante porque estos problemas tienen un problema directo en la planta, principalmente en las etapas iniciales de crecimiento, donde la planta está más susceptible a rangos más pequeños de sal en el suelo, incluso en el agua. Pero bueno, sabemos que hay alternativas que pueden mejorar una condición de una planta en salinidad. Tenemos algunas alternativas como el manejo del agua en el cultivo, tenemos alternativas como variedades o plantas que resisten un poquito más la salinidad. Sin embargo, también hay otras como la aplicación de ciertas sustancias que pueden contribuir a mejorar la condición de la planta y que el desarrollo, el crecimiento y la producción se alcancen eh, sin tener tantas afectaciones como lo fuera una planta sin aplicación de alguna sustancia. Esta, ejemplos de estas sustancias son el silicio. El silicio se ha demostrado o se ha evidenciado que hay un efecto importante eh, en plantas que están sometidas a algún tipo de estrés. Sin embargo, la realidad es que el silicio en situaciones normales no está en cantidades necesarias u óptimas para las plantas. Sabemos que el silicio es uno de los elementos más abundantes en el planeta. Es el octavo en la naturaleza en general y el segundo en la corteza terrestre, formando más de 370 minerales. Aquí tenemos algunos ejemplos.
como los cuarzos, particularmente el ópalo en la parte derecha y la amatista en la parte izquierda. Y pues sin olvidar en el centro a las arcillas, que están constituidas pues, por silicio. Sin embargo, estos minerales no están en una forma soluble. El silicio no se encuentra libre para que la planta lo pueda absorber. Se ha establecido que, en términos generales, el silicio en el suelo puede estar en una forma absorbible entre el 3.5 y 40 miligramos por litro, que para algunas plantas los 40 miligramos por litro podrían ser una alternativa de solución. Sin embargo, la mayoría está muy por debajo del requerimiento que las plantas necesitan para poder contrarrestar los efectos negativos de algún tipo de estrés. ¿Por qué es importante mencionar lo que a continuación están viendo, que es cómo el silicio llega a la planta? Es importante porque, dependiendo de esta forma de absorción o la cantidad en que se absorbe, clasificamos las plantas y esa clasificación permite darnos cuenta del efecto o del posible efecto que tendrían estas plantas ante la presencia del silicio. Se ha establecido que, en términos generales, la planta absorbe el silicio en forma de ácido silícico o eh, ácido ortosilícico y que la planta lo absorbe de la rizósfera, lo mueve, bueno, lo absorbe por medio de unos canales que son LS1, luego lo mueve de la raíz al tallo por otros canales que son LS2, mientras que del tallo o de los ácidos vasculares lo mueve a la hoja por medio de LSI6. Eso es importante porque, si se dan cuenta en la imagen, están representados el maíz y el arroz. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que los cereales son los cultivos o las plantas que mayor absorción de silicio tienen. Incluso en algunos pueden tener lo equivalente en porcentaje al nitrógeno. O sea que, en dado caso de que el silicio fuera considerado como un elemento esencial, que no lo es, podría estar catalogado dentro de los elementos esenciales macro, por la cantidad en la que se encuentran algunas plantas. Sin embargo, dado que no tiene el mismo efecto en todas las plantas, el silicio no es catalogado como esencial, sino como benéfico y sobre todo benéfico en algunas situaciones de estrés. Dada la información anterior, las plantas se pueden clasificar en acumuladoras si contienen más de 4% de silicio, intermedias entre 2 y 4 y no acumuladoras en menor a 2%. Como acumuladoras tenemos el maíz, es un ejemplo, y no acumuladoras tenemos el tomate. Estas dos, digamos que son los polos entre acumulación y no acumulación. Entonces, se esperaría que en el caso de las plantas que puedan absorber más silicio, habría mayores efectos que en plantas que no acumulan, como es el caso del tomate. Sin embargo, se ha demostrado, y en los resultados que más adelante les voy a mostrar, que a pesar de que no hay una acumulación tan grande, o no están clasificadas como no acumuladoras, perdón, o están clasificadas como no acumuladoras, hay un efecto del silicio. En condiciones normales, ha habido muchos estudios que señalan que el silicio es una alternativa para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Y lo hemos visto en pepino, en caña, incluso en tomate se ha visto. Y también hemos encontrado, bueno, se ha encontrado que en muchos tipos de estrés, como en salinidad, toxicidad por metales pesados, una cuestión de desbalance de nutrientes, sequía, inundación, radiación, hay un efecto del silicio de igual manera. Entonces, la idea es que nosotros con nuestros experimentos, con lo que hemos hecho, con base en la información que se ha generado respecto a que el silicio tiene un efecto benéfico en la regulación osmótica, en el balance nutrimental, en la reducción del daño oxidativo y en algunas plantas en la modificación de intercambio gaseoso, nos planteamos la idea de que podríamos evidenciar o podríamos mostrar que, a pesar de que en el caso del tomate no es una planta acumuladora, hay un efecto, y que en otras plantas, como la moringa, que ahorita vamos a platicar, que no está establecida como o no está analizada para revisar qué acumulación de silicio tiene, también podría haber un efecto. Aquí les muestro algunos ejemplos de experimentos o publicaciones en donde el silicio ha mostrado alguna cuestión benéfica, sobre todo en situación de estrés salino, perdón.
Vemos en aumento en la germinación, aumento en el crecimiento, en el área foliar y también en la calidad de frutos. Que esto pues es importante considerando el tomate como nuestra planta de interés. Y también se han mostrado mecanismos por los que el silicio tiene un efecto, como equilibrio osmótico, el estatus hídrico, balance nutrimental, actividad antioxidante, intercambio gaseoso, alguna cuestión de concentración de pigmentos. Entonces, todos estos parámetros que se han encontrado dentro del efecto positivo del silicio, pues hacen que el silicio sea considerado una buena alternativa para utilizarlo en plantas sometidas a estrés. Particularmente, les decía, la cuestión de estrés salino. Bien, ¿por qué nosotros elegimos para estos experimentos o la investigación la moringa y tomate? La moringa, al menos aquí en la región, en León, ha sido en los últimos 10 años uno de los suplementos alimenticios más utilizados. Además de que se utiliza para la cuestión de forraje, por su alto contenido de proteína, que en promedio está en 25%. También para la cuestión de suplemento alimenticio para los humanos, ha tenido un impacto positivo por la reducción de algunos problemas y también por el contenido de vitaminas y minerales que aporta al cuerpo. Entonces, digamos que las dos partes, una parte de producción del tomate, que es un alimento culturalmente hablando muy importante para la región y económicamente hablando también, y la parte nueva o una alternativa para la alimentación de humanos y de animales. Las hipótesis eran, pues con base en todo lo que les mencioné hace ratito, que el silicio podría tener un efecto positivo en moringa y en tomate, y por eso nos dimos a la tarea de evaluar este efecto, pero también considerando el efecto de la salinidad, sobre todo en la cuestión de la moringa, porque la moringa no está tan establecido cuál es el umbral de salinidad que puede soportar, ni tampoco niveles altos, cómo puede afectar a esta planta. Entonces, la idea era esto. En objetivos generales era evaluar la parte de germinación en el caso de moringa, la producción de plántula en tomate y en moringa, y la producción de fruto en el caso de tomate y la producción de hoja en caso de moringa, que es la parte que comúnmente se utiliza para elaboración de suplementos y para la alimentación de los animales. Bien, les voy a platicar cinco, cinco experimentos. En términos generales, no les voy a presentar pues, todos los resultados porque son muchos, pero les quise mostrar algunos resultados que considero que son los más sobresalientes o los más importantes en cada uno de los experimentos. El primer experimento fue evaluar el efecto de la salinidad que hay diferentes tipos de sales y los niveles aparte del silicio, perdón, en la germinación de la moringa. Esto se realizó básicamente en semillas de moringa producidas aquí en la región, particularmente aquí en la Facultad de Agronomía, y se probaron 3 niveles de conductividad, 0, 3 y 6 decisión por metro, y 0 y 50 partes por millón de óxido de silicio. ¿Qué encontramos? Bueno, aquí en la parte de materiales y métodos, se me pasó, pero estaba la parte de que probamos cloruro de sodio, cloruro de magnesio y cloruro de calcio. En términos generales, ¿qué encontramos? Fíjense, en la producción de la plúmula y en los índices de vigor de la germinación, encontramos que el cloruro de calcio pues, era el que mayormente beneficiaba para la germinación. En el caso de la conductividad, encontramos que un nivel mayor a 3 de 5 por metro ya reducía la cuestión de crecimiento de la plántula. Mientras que en el caso del silicio encontramos que hay un efecto positivo en el peso seco, principalmente de la plúmula. Esto es interesante por el hecho de que normalmente en la germinación nosotros no aplicamos algún fertilizante o no aplicamos algún mineral porque entendemos que la planta por sí sola tiene las reservas para la germinación. Sin embargo, en situaciones donde hay un estrés por el tipo de agua que estamos aplicando y no tenemos alguna otra alternativa, pues podríamos aplicar silicio para beneficiar este crecimiento o esta germinación. También encontramos que
En el caso de compuestos fenólicos y de capacidad antioxidante, el hecho de que las plantas por sí solas responden o tienen algún efecto en la producción de ciertos compuestos que evitan o tratan de evitar los problemas de la especie de reactividad de oxígeno. Y vemos, por ejemplo, en la gráfica de la parte superior de fenoles y flavonoides, que cuando tenemos una conductividad baja, o bueno, digamos donde no hay una afectación en la planta, pues la producción de estos compuestos, digamos, es normal en las tres. Sin embargo, cuando incrementamos este estrés, particularmente por cloruro de sodio o con cloruro de sodio, encontramos que la planta tiene que producir mayor cantidad de compuestos antioxidantes para poder mantener cierto nivel de actividades que permitan que haya un crecimiento. Aunado a lo anterior, encontramos que la presencia del silicio, independientemente el nivel y el tipo de sal, tenía un efecto positivo en la producción de estos compuestos. Y principalmente los flavonoides, que dentro de los compuestos fenólicos, los flavonoides son los compuestos mayormente antioxidantes. Y encontramos que se incrementó en hasta un 30% la presencia de estos compuestos. Básicamente, las conclusiones generales ya de este trabajo fueron que pues, la sal, el cloro de calcio fue la sal que menos estrés causó, mientras el cloro de sodio, perdón, fue el que más estrés. Y digamos, esto era algo que ya se sabía, pero particularmente en el caso de la Mónica no estaba tan establecido. En el caso del nivel, 6 de 100 por metro, fue un problema, mostró problemas significativamente hablando, mientras que el silicio pues, mostró efectos positivos eh, en ayudar a la germinación y el crecimiento inicial de las plántulas, independientemente de la sal y el nivel de salinidad. En el caso del experimento 2, eh, hicimos la parte siguiente, que sería la producción de la plántula como tal. En algunas zonas, por ejemplo, la moringa que se produce en invernadero, se produce plántula para establecerse en invernadero. En términos de campo abierto, la plántula, la semilla de moringa, perdón, es muy vigorosa, entonces no requiere que se elabore planta o plántula. En este que hicimos, solamente trabajamos con cloruro de sodio e incrementamos el nivel de la salinidad en hasta 9.5 decimo por metro. Y trabajamos con dos niveles de silicio. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que, igual que el anterior, un nivel de 6 decimo por metro provocaba un problema en el crecimiento de la plántula, mientras que, y lo vamos a ver un poquito más adelante en las conclusiones, en 9.5 la planta prácticamente no crece, no hay crecimiento de plántula a ese nivel de salinidad. Mientras que en el caso del silicio, en las dos dosis que agregamos de 50 y 100 miligramos por litro, encontramos un efecto positivo, un efecto lineal y en alguno incluso algo cuadrático, pero la mayoría son lineales, donde se muestra el efecto que tiene la aplicación independientemente de la dosis de silicio. En el caso de la concentración mineral, que lo analizamos en este experimento, particularmente en la raíz, encontramos que la disminución de potasio y magnesio se daba por el incremento de la salinidad y que particularmente el sodio se incrementaba también por la salinidad, pero había una interacción entre los niveles de salinidad y los niveles de silicio, donde los niveles altos o los niveles más fuertes de salinidad mostraban un efecto positivo con la presencia de silicio al reducirse la cantidad de. Mientras que en la hoja pasó algo similar. Hubo interacción en el caso del potasio y del calcio, mientras que el magnesio y del sodio no hubo interacción, fueron efectos principales. ¿Qué quiere decir? Que independientemente la cantidad, la presencia del silicio mostró una mejoría en el caso del magnesio y una disminución en el caso del sodio. Y eso es importante porque si tenemos la presencia del sodio y si no hay una absorción de sodio, pues el problema ocasionado o provocado por el sodio, pues se reduce. En conclusiones generales, en este segundo experimento, encontramos que, igual que en el caso de la germinación, se redujo el crecimiento de la plántula en 6 de 100 por metro. En 9.5 no encontramos crecimiento de ninguna plántula, y eso es importante para considerar algunas calidades de agua o de suelo que tenemos para la producción
de este cultivo. Y el silicio pues aumentó el crecimiento independientemente de la salinidad o del nivel de salinidad. Y particularmente 50 miligramos por litro pues mejoró la concentración de algunos elementos y disminuyó la presencia del sodio. En el caso del tercer experimento, que ya fue, los primeros tres, estamos hablando de la moringa, fue la producción de la hoja, la producción de la planta que es la que más nos interesaba, por el efecto que ya les platiqué o por la utilización que ya les platiqué. Aquí utilizamos también niveles de 3, 6, 9, 19 por metro, igual con cloruro de sodio, dado que establecimos como la sal de mayor impacto negativo, y utilizamos dos productos con silicio para ver si había una diferencia. Y también incrementamos un poquito la dosis de 60 y 120 miligramos por litro. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos que hubo una reducción por parte del, del incremento de la conductividad. Aquí hicimos dos cosechas. Las cosechas se realizan cada 6 semanas, porque en esta zona y bajo las condiciones de invernadero, la planta alcanza la altura necesaria para corte, que es alrededor de 1.8 metros, y por eso realizamos dos cortes. Mientras que en el caso de la moringa, del silicio, en el segundo corte fue donde, bueno, al igual que el primero, mostró un efecto positivo en el crecimiento de la biomasa. Y eso es importante porque lo que nos interesa es la biomasa. En el caso de, de crecimiento total, no hubo un impacto porque se incluyó la raíz y en la raíz no hubo un efecto del silicio. Entonces, por eso el efecto total o en la raíz o en el efecto total no se mostró. Sin embargo, la parte de la hoja, que es la que nos interesa, sí tuvo un efecto positivo en el aumento de la materia seca. Aquí también medimos la concentración de algunos antioxidantes y esto lo hicimos con el objetivo de buscar una alternativa para incrementar las características positivas o las características nutracéuticas de la hoja. Dado que ya sabemos que tiene cierto nivel de minerales, de proteína, también queríamos comprobar si la presencia de silicio incrementaba algunos compuestos para mejorar o hacer más interesante la moringa como suplemento alimenticio. Entonces encontramos que efectivamente se incrementaron los fenoles y se incrementaron los flavonoides. Y como les dije hace ratito, la parte de los flavonoides es muy interesante porque son los compuestos que tienen mayor actividad antioxidante dentro de los fenoles. Y pues también eso refleja que la capacidad antioxidante se incrementó. Mientras que, por ejemplo, la proteína, ya sabíamos o ya les mencionaba que tenía un porcentaje alto la moringa. En el caso del porcentaje provocado o como consecuencia de la conducta eléctrica, pues se disminuyó en términos generales, pero la presencia del silicio lo incrementó en el caso del porcentaje de proteína y pues de la proteína por planta, dado que está en consecuencia de la producción de materia seca de hojas y como lo vimos anteriormente, hubo una producción mayor en el caso de la presencia del silicio. Entonces, concluimos que la presencia del cloruro de sodio a nivel de 6 de 100 por metro pues tuvo una afectación directa en crecimiento de biomasa en el SPAT, que aunque no lo mencioné, también se hizo. Sin embargo, dado la presencia de la sal y el efecto de estrés que provocó en la planta, también se produjo o se incrementó la cantidad de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante por respuesta natural de la planta. Pero también encontramos que el silicio, independientemente de la conductividad eléctrica, tuvo un efecto positivo en el crecimiento, en la biomasa y en la producción de compuestos fenólicos y obviamente en la capacidad antioxidante y una parte muy importante que fue incremento en la proteína. Y esto nos beneficia por el hecho de que puede ser un elemento pues un suplemento de mayor calidad o puede ser un alimento destinado para animales que también incrementan mucho el porcentaje de proteína que se le da. Estos tres fueron los experimentos que hicimos con moringa y tenemos después otros dos que hicimos con tomate. En el caso del tomate, digamos que teníamos la intención de que a pesar de que sabemos que el tomate es una planta no acumuladora porque ya se ha establecido como tal, de realmente comprobar si este efecto o este nulo efecto provocado por el silicio, dado que es una planta acumuladora, se presentaba o no. Por eso hicimos dos
excrementos, que fue una producción de plántula, y después hicimos la parte de la producción del fruto. En el caso de la producción de plántula, este, eh, ¿qué encontramos o qué hicimos? Fíjense, aquí también volvimos con el cloruro de sodio porque ya sabemos que es la sal que mayormente afecta a las plantas, y en nuestra región es la sal que más se encuentra presente, pero los niveles fueron bajos, dado que en el caso del tomate se ha establecido que para plántula el umbral de salinidad está en 2.5, bueno, 1.8, 2 en el caso de plántula. Entonces nosotros decidimos poner un nivel más bajo y poner dos niveles más arriba. Y los niveles de silicio, los dosis de silicio fueron de 0,50 y de 100, dado que es una plántula. Aquí que encontramos, fíjense. Eh, una, Fue interesante el hecho de que aquí hubo una interacción entre los niveles y los niveles de silicio y los niveles de la salinidad en la biomasa. Nos dimos cuenta que un nivel eh, intermedio de salinidad, que en este caso fue 4, fue en el que se mostraron los mejores resultados por la aplicación de silicio. Entonces, no por el hecho de que haya diferentes niveles de salinidad, quiere decir que el silicio va a actuar de la misma manera. Se supondría que hay un nivel en que la planta no resiste esa salinidad y el silicio puede tener un mayor efecto. Y aquí se mostró que a 4 decibelios por metro, que es superior al umbral de salinidad del tomate, el silicio tuvo un efecto importante, incrementando la biomasa de raíz en más de 200%, del tallo casi 100% y de la hoja poquito más del 100%. El caso de la concentración nutrimental, que también nos importaba, encontramos que el silicio también a 4 decibelios por metro tuvo un efecto significativo, incrementando en 40% ese porcentaje, mientras que en el caso del sodio, también al mismo nivel de salinidad y en la misma dosis de silicio, se redujo en 26% la presencia de este elemento, que obviamente es una cuestión muy, muy importante y de gran impacto para el crecimiento de la plántula. Y considerando que una plántula en buena calidad va a repercutir en el crecimiento y el rendimiento de una planta adulta, pues tenemos que estos resultados pues, nos ayudan a poder mejorar la condición de una producción de... Pero lo interesante está aquí, o lo que considero que está más interesante, está el hecho de que las proporciones de algunos macros como el potasio, el calcio y el magnesio, que estas proporciones son un parámetro importante para considerar la tolerancia o la resistencia que tiene una planta a la salinidad. La presencia de silicio los incrementó la proporción de potasio ante el sodio en 90%, la del calcio ante el sodio en 39% y del magnesio ante el sodio en 76%. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia del silicio incrementó la tolerancia que tiene la planta ante la presencia del sodio. En conclusiones generales de este experimento, nos dimos cuenta o corroboramos que mayor a 2.5, en este caso 4, pues de 100 por metro reduce el crecimiento y la producción de biomasa de la planta. Mientras que la presencia del silicio, particularmente 50 miligramos por litro, incrementó o mejoró la condición de la planta, sobre todo en 4 de 100 por metro, que ya está sobrepasando el umbral de esta planta. Bien, y por último, tenemos el instrumento 5, que fue la producción del fruto, la producción de tomate, también en situaciones de estrés. Y aquí incrementamos un poquito el nivel de salinidad, dado que el umbral en planta en producción, salinidad está en 2.5 decibelios por metro. Aquí manejamos uno un poquito abajo, incrementamos 2 a 5 y 8 decibelios por metro. Y aquí los niveles de silicio fueron 60 y 120 partes por millón. Estas dosis fueron establecidas tal cual, siguiendo la misma idea de la producción de hoja en el caso de moringa, dado que es una planta adulta y pues requiere más concentración o requeriría más concentración. Aquí vimos que a partir de 5 por metro, y como digamos ya estaba de alguna manera establecido, se redujo la parte del crecimiento y de la producción de biomasa. Sin embargo, particularmente 60 miligramos por litro incrementó algunas variables de crecimiento de biomasa, particularmente el área foliar y el peso seco del tallo. También encontramos el caso del fruto, que era una parte que nos interesaba,
que el silicio beneficia el incremento en el número y en el peso de los frutos, más que en las dimensiones. Entonces, si tenemos las mismas dimensiones, pero si tenemos más fruto y más peso, pues tendremos más rendimiento. Y esto es interesante por el hecho de que muchas veces consideramos que el efecto que puede tener el silicio en plantas no acumuladoras como el tomate, digamos, no se muestran tan fácilmente en el crecimiento o en la producción de biomasa, sí se pueden presentar en una cuestión de calidad o de rendimiento, que en ciertas ocasiones en algunos cultivos no se considera. Pero bueno, estos que les mostré, del caso del tomate, fueron algunos de los resultados que nos llevaron a la conclusión de que 5 de 100 por metro pues, compromete el crecimiento y el rendimiento, pero 60 miligramos por litro de silicio incrementa el crecimiento y pues aumenta la producción de frutos y también el peso, que eso les digo es muy importante la parte comercial o la parte económica o rentable del cultivo. Bueno, como conclusión general de estos experimentos que realizamos, pues encontramos que el silicio sí muestra efectos positivos, efectos benéficos en la parte de germinación, en la parte de producción de planto y en la parte de rendimiento o producción en la parte adulta de moringa y de tomate particularmente. Y en algunos de los casos encontramos que el estrés posalinidad, digamos, es el que potencia o incrementa esos efectos positivos del silicio. Y por último, pues el silicio debería, dado la información que generamos, considerarse como una alternativa viable para muchos cultivos en situación de estrés. Esta conclusión es de lo que antes les platiqué, pero actualmente estamos haciendo otros trabajos también con silicio y con algunos otros cultivos. Eh, por ejemplo, acabamos de trabajar con producción de planta de higuera, particularmente en la parte de concentración de pigmentos y también algunas cuestiones con trigo y con pepino. Entonces, esta área de oportunidad del silicio es grande. Hay mucha investigación, de hecho, creo que del CIMNOR 2007 salió una publicación. O sea, es un tema no nuevo, es un tema pues ya se ha trabajado, pero siempre hace falta información, sobre todo de cultivos de interés o cultivos que están saliendo en la actualidad o que están proyectándose de gran importancia, como es la moringa o la higuera, que en un futuro no muy cercano será uno de los principales cultivos en exterior. Bueno, pues muchas gracias. Espero no haberme ido muy rápido. Aquí está mi correo por si a alguien le interesa. Y abajito está mi link de SearchGate. Ahí pueden encontrar de lo que les presenté. Solamente la primera parte está publicada. Toda la demás parte está en revisión. Yo espero que pronto salga y pronto poder compartírselas. Pero igual me pueden visitar en el perfil y conocer pues las cosas que estamos haciendo. ¿Ok? Bien, antes de pasar a, creo que ya dejé de compartir, bien, antes de pasar las preguntas que creo que están en el chat, voy a tomarme Doctor, ¿me puede la libertad escuchar? de enviarle un saludo muy cordial al doctor Ronaldo Murillo y al doctor Enrique Troyo, que fueron mis profesores en, eh, en la licenciatura. Pues muchas gracias por ser mis profesores, la verdad que les aprendí mucho. Y también un saludo a Genia, que fue mi alumna en la licenciatura, que sé que ahorita está como estudiante de maestría. Entonces, la verdad que pues muchas gracias a los tres, un saludo para todos y gracias a todos por escucharme. Y otra vez les pido una disculpa por estos errorcitos técnicos que se generaron, que obviamente pues no estaban en mi alcance, no estaban en mi alcance. Y espero, me voy a anotar, espero poder remediarlo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Veo aquí algunas preguntas. Doctor Elizabeth, le voy a robar el micrófono dado que no los estoy escuchando. Voy a leer las preguntas y con gusto les contesto. Tenemos primero a Lilia Alcaraz. Disculpen si no les menciono el grado, dado que no lo conozco, pero bueno. Pregunta que si el silicio efecto en la alimentación humana y hay trabajos realizados al respecto. Fíjense, si hay trabajos. Yo en mi caso no los he seguido tanto, pero sí hay trabajos. Incluso se ha establecido, fíjense,
un trabajo muy interesante, que los hombres tenemos más silicio este, que las mujeres. Y eso indirectamente está relacionado con el hecho de que los hombres tenemos menos probabilidad de padecer algún problema con osteoporosis o un problema de huesos. Y esto es porque el silicio forma parte de los huesos y le da estructura al hueso. Y eso es lo que les decía de la diferencia que hay, se encuentra en que nosotros tomamos más cerveza. Y cuando tomamos más cerveza, dado que la cerveza pues, viene de cebada y se incluyen algunos otros cereales, ingerimos más silicio que las mujeres. Entonces, si hay estudios que dicen que los hombres tenemos, a beneficio o a consecuencia del consumir más silicio, tenemos más huesos más fuertes o huesos con más probabilidad de poder ser algún problema de este tipo. También se ha establecido, o sea, hay experimentos que en animales se ha encontrado el efecto positivo en el incremento de la estructura ósea por la presencia del silicio. Entonces, realmente se han empezado en la actualidad a generar ciertos suplementos con silicio para el consumo humano que tienen esa intención de generar o de mejorar la condición del hueso en los humanos. Muy bien. Vamos con, bueno, muchas gracias a Lilia. Doctor Toyo, muchas gracias. Leonardo, muy bien. Muy interesantes los resultados. ¿Considera usted que en la moringa la baja tolerancia a la salinidad se debe al factor genético del material colectado en la incertidumbre de que si era oleífera u otro ecotipo, ya que se han desarrollado estudios que una especie que muestra tolerancia hasta 8 centímetros por metro en las variedades morfológicas y hasta 4 en concentraciones de pigmentos sintéticos y fotoprotectores, así como la actividad enzimática, sustentando por la capacidad que posee esta planta de liberarse en algunos excesos de minerales en forma de cristales que aglutinen silicio, calcio, magnesio, entre otros. Sí, nosotros trabajamos con moringa oleífera. Les mencionaba hace ratito que en la zona tenemos variedad vaina corta y variedad vaina larga. Es decir, la diferencia básica está en que una vaina, la vaina larga crece a 50 centímetros y tiene alrededor de 30 semillas, mientras la vaina corta son 20, 22 centímetros y tiene 9, 12 semillas. Entonces, es interesante el hecho de que la moringa es originaria del norte de India, del norte de Pakistán. Entonces, en la actualidad ya tenemos presencia de moringa o hay presencia de moringa en 72 países con diferentes condiciones. Generalmente la moringa es una zona tropical, sin embargo, se ha adaptado muy bien a las zonas áridas. Pues probablemente haya una diferencia en lo que menciona José Leonardo, perdón, en el hecho de que los diferentes ecotipos que ya se han desarrollado, y obviamente en México hay muchísimos, pues tengan un impacto diferente en la tolerancia a la salinidad y que también pues tenga un impacto en el metabolismo de la misma. Nosotros aquí no hemos analizado una cuestión de enzimas o algo así, pero sí hemos encontrado que eh, esta planta puede resistir algunas cuestiones de nutrición, no de sales como tal, sino de algún elemento en particular y que puede responder de diferente manera. Incluso las variantes que tenemos aquí, vaina corta y vaina larga, responden de manera diferente. Eso es interesante el hecho de que pudiéramos analizar lo que menciona el que la planta pudiera responder de alguna manera como la producción de ciertos cristales que sean como consecuencia del exceso de algún elemento. Muy bien, bueno, espero haber contestado la pregunta. Menciona el doctor Troyo, ¿cuál es la forma química más soluble y más recomendable? ¿En qué forma se consigue más comúnmente en el mercado? Muy bien. Muchas gracias pues, por la bienvenida. Y igual, pues acá cuando gusten tienen su casa en Monterrey. Fíjense, a lo mejor suena raro, yo soy casi vecino de ustedes. Yo originalmente, bueno, yo vivo, tienen su casa también en el Centenario, a unos pasitos, entonces, ojalá que los pueda visitar pronto. La forma química más soluble es ácido silícico o ácido ortosilícico, digamos es el sinónimo. Pero es la forma más soluble que se encuentra en la forma en que la planta lo absorbe, es la única forma que lo absorbe. En el mercado podemos encontrar diferentes fertilizantes como las algas diatomeas, que traen alrededor del 92% de dióxido de silicio, pero también trae cierta cantidad de ácido ortosilícico. También hay
silicato de potasio, silicato de sodio, que son principalmente los fertilizantes en los que podemos encontrar el silicio. Pero el más barato son las algas diatomeas. Muy bien. Pregunta Carlos Angulo, ¿existen estudios sobre el uso de nanopartículas de silicio en plantas? Sí, sí hay estudios, aunque está muy limitado. Bueno, sabemos que la parte de nanopartículas es un poco, pues es relativamente nueva y se le ha dado enfoque un poquito más a otros elementos, pero sí hay estudios en la parte del silicio. Este, yo he visto estudios directos en la parte de germinación y en la parte de incrementar ciertos compuestos, como el caso del chile, si no mal recuerdo, de incrementar ciertos compuestos benéficos para la industria. Sí los hay. Yo estoy haciendo, aquí en la facultad no tenemos esa tecnología todavía. Entonces, también estoy buscando alguna alternativa para hacer trabajos con nanopartículas a base de silicio, dado que considero que el silicio tiene muchas aplicaciones para muchos cultivos o para todos y en diferentes situaciones. Entonces, no nomás es la salinidad, perdón, también hay una cuestión de minerales, metales pesados, radiación, frío. Entonces, hay mucha alternativa, y más si podemos tener una aplicación en cultivos emergentes, cultivos nuevos, o plantas que se están tratando de domesticar para, pues, poder tener, digamos, un área más grande de oportunidad. Muy bien. Pregunta Luis Hernández. ¿Puedes platicar un poco de la parte experimental? ¿Cómo se mezclaba el silicio como sal o como iónica, y cómo lo investigaban en la planta? ¿Han hecho estudios de distribución del silicio en la planta? Ok. Los primeros experimentos que hicimos, o los que se mostraron, el silicio, se, perdón, la solución nutritiva se formulaba con el silicio. Entonces, nosotros aplicamos el silicio mediante la solución nutritiva, dado que la forma de absorción, o la mayor parte de absorción, pues está proporcionada por la raíz. Nosotros lo aplicamos por medio de la solución nutritiva. En algunos experimentos también hemos obtenido el ácido silícico por medio de silicato de sodio. Mediante un procedimiento de nematología separado, para que nos obtener solamente el silicato, el ácido silícico, que es la forma en que la planta lo puede absorber. Hay algunos experimentos o algunas formas de aplicación vía foliar, pero el efecto en vía foliar realmente no se ha mostrado tan fuerte. Nosotros, en el experimento que decía de las plantas de higuera, lo hicimos vía foliar y vía solución, y realmente el efecto fue más bien por vía raíz más que por vía foliar. En algunos productos, como el silicato de potasio, se aplica vía foliar y hay efectos positivos, pero se le atribuyen más al potasio que a la parte del silicio. Muy bien. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, y espero haber respondido con lo que sé, la duda que había. Ok. En el caso de la germinación, ok, os voy a leer. ¿Cuál fue el diseño experimental utilizado en la germinación de moringa? Cuando dice que el silicio funciona de manera positiva en la etapa de germinación, independientemente de la salinidad, entiendo que esta etapa pudo identificar el rango de conductividad en el que se presentó un efecto y determinó el umbral. Y por otro lado, independientemente del efecto del silicio, pero independientemente de la salinidad, ¿podría considerar el silicio como un mitigador del estrés salino? Ok. En el caso del diseño experimental de la germinación, se establecieron 25 semillas por filtro, o por papel filtro, que se colocaron en bolsa, en cámara de germinación. Y a cada una de las repeticiones se les aplicó los tratamientos desde el inicio de la emisión de la semilla. Y digamos que todo el proceso de germinación y el mantenimiento de las plántulas fue mediante la solución con el silicio. Y obviamente identificamos la parte donde consideramos que el umbral de salinidad afecta el crecimiento de la plántula, la parte de crecimiento inicial después de la germinación, y que pues en esta parte consideramos que el silicio tuvo un efecto. Y si podemos, en términos generales, podemos decir que el silicio puede ser un mitigador del estrés salino. Obviamente hace falta, en nuestro caso, mucha investigación, pero con base en la información que se ha generado, o que otros
investigadores han generado, podemos considerar que hay muchos efectos positivos del silicio ante un estrés salino. Y menciona Rosalía, este, que si existe información sobre el silicio en cultivos eólicos, sí, sí, sí lo existen. Otros, los experimentos básicamente fueron en explosión hidropónica y hay mucha información respecto a esto. El detalle con los hidropónicos es obviamente las concentraciones del silicio, o bueno, en términos generales, concentración de silicio, para que no haya una polimerización y no haya una pérdida de silicio soluble. También es interesante el hecho de que, bueno, aunado al hidropónico, en la cuestión de cultivos sin suelo o cultivo sustrato, hay que considerar el hecho de que los sustratos pudieran, de alguna manera, liberar cierto silicio que pudiera incrementar o beneficiar a la planta, al igual que el agua que estamos utilizando. Eh, hay aguas que tienen mucho silicio y aguas que tienen poco silicio, y pues es un dato interesante el hecho de poder ajustar una cantidad óptima de silicio para que la planta lo pueda absorber. Prácticamente todas las aguas y todos los suelos tienen silicio, pero en ciertas situaciones el silicio es muy bajo o en muy pequeña cantidad que no representa un impacto positivo en la planta. Ok, pues no sé si generé más dudas. Gracias a usted, doctor. No sé si generé más dudas o generé más preguntas, pero bueno, vamos a ver. Emilio García. Al inicio de la ponencia mencionó que el silicio es un elemento abundante, pero mayormente no se encuentra en forma celular para la planta. En base a eso, ¿existe alguna práctica agronómica que pueda incrementar para favorecer la transformación de silicio en formas asimilables y no dependa de la aplicación externa de este elemento? Si fuera así, ¿lo considera factible? De antemano, gracias. Bueno, realmente no se ha establecido como alguna alternativa para beneficiar el incremento de el silicio que se encuentra en el terreno o en el suelo, porque se considera que se, se requiere mucha inversión para poder hacer asimilable una forma mineral, ¿no? Como lo veíamos como el ópalo, o en la cuestión de las arcillas, que esa es la estructura de tal. Entonces se podrían perder algunas características del suelo en el dado caso que se transformaran algunos minerales. Entonces, probablemente no sea viable y resulta más barato, por ejemplo, aplicar tierra, bueno, comúnmente se llama tierra de átomos, resulta ser más barato esta aplicación que el tratar de convertir una forma asimilable en el suelo. Pero le repito esa parte en la que pues hay que hacer un análisis de cuánto tiene el suelo, porque a veces puede que tengamos solución, en la solución bastante silicio, y también la parte del agua puede aportarnos un poquito de silicio. Aquí nosotros trabajamos con agua destilada, pero en condiciones normales el agua de nuestra región tiene alrededor de 12 partes por millón de silicio, que es una buena cantidad comparado con un nivel de 50, que es lo que requiere la planta. Entonces reduces en mucho la cantidad de fertilizante o de material que quieras aplicar para poder tener un nivel adecuado de silicio en la solución o en el suelo. También ahorita estamos trabajando en el efecto que puede provocar el silicio directamente en el suelo, pero junto con permicomposta. Entonces, estamos tratando de ver si hay una cuestión de sinergia entre la utilización de composta y del silicio para beneficiar la producción de planta. Y ahorita estamos trabajando, o seguimos trabajando con la cuestión de moringa, que esperemos que entrando el próximo año ya tengamos la oportunidad de estar pues publicando. Les digo, la cuestión de los experimentos, los 5 experimentos que vimos, uno ya está publicado, que fue el primero, los otros 4 están en revisión, y yo espero que pronto estén disponibles. Entonces, eh, la idea es seguir trabajando con esto porque creemos que tiene mucho potencial para desarrollar, y sobre todo en el país donde pues hay una diversidad muy grande de cultivos y realmente hay poca gente trabajando en la parte del silicio, y pues bueno, creemos que es una ventana muy, muy, muy importante para seguir trabajando. Obviamente no olvidamos algunas otras alternativas que tenemos de solución, pero bueno, la parte del silicio consideramos que es factible, como bien lo mencionaba hace ratito, para beneficiar el crecimiento de las plantas, particularmente los cultivos que nos interesan. No sé si haya más preguntas, algún comentario. Les digo, si hay alguna cuestión muy particular que quieran comentar, lo pueden hacer con gusto en mi correo. Estoy en toda la disposición, y pues en cualquier oportunidad que tenga, me doy una vueltita por allá, pues para visitarlos y para en dado caso que podamos hacer alguna colaboración, algún trabajo, pues estamos en toda la disponibilidad.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perfecto, Luis, muchas gracias. Eh, Margarito, creo que intentaba el audio, pero yo estoy, no sé por qué, pero yo no los pude escuchar, entonces probablemente sea alguna cuestión de la computadora, dado que no estoy en mi computadora por cuestiones técnicas. Pues otra vez les agradezco la paciencia y les agradezco el tiempo que se tomaron para esta presentación. Y pues no sé, pero voy a comprometer a la doctora Elizabeth que me permita en un futuro no muy lejano, de alguna manera retribuirles este favor y, pues de nuevo ofrecerles disculpas por la situación. Muchas gracias, doctor Fernando. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a través del chat. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Elizabeth. Gracias, Lucía. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta para el doctor Fernando, le agradecemos. Lilia, Sé que muchas no me gracias. puede escuchar, ya le Doctor, agradecí por muchas el chat. gracias. Y salúdeme al doctor Murillo. Jenny, un saludo, muchas gracias. Perdón si estoy interrumpiendo a la doctora Elizabeth, que probablemente esté hablando, entonces ya No, con este agradecimiento a Jenny, que fue el contacto, me voy a despedir para que la doctora pueda continuar. Entonces, más bien, antes, mejor dicho, no me voy a despedir, me voy a callar. Gracias. gracias, doctor Fernando. Les agradezco a todos su presencia el día de hoy y también